Mis hermanos, mis hermanas, muy buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que muchas veces no se toca desde los púlpitos por vergüenza, por miedo, por no sé por qué. Pero algo que yo pienso es que si está escrita en la palabra de Dios, se debe predicar. Se debe hablar sin ningún tapujo. ¿Por qué? Porque es que yo la veo escrita en la palabra de Dios. La predicación de hoy o la enseñanza de hoy la titulé "La hipocresía es la palabra hablada a la iglesia del Señor", porque cuando vemos los versículos vemos que está hablándole a la iglesia. El Señor le está hablando a su iglesia. No le está diciendo, el mensaje no se lo está enviando a las personas de afuera. No está diciendo, dígale a los del mundo que. No. Aquí la palabra la está diciendo el Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A nosotros, a los que le conocemos, a los que sabemos de la palabra, a los que conocemos a la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra, al libro de Mateo capítulo 7 versículo 3, que dice: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Empezamos a ver la hipocresía en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando estamos leyendo lo que nos está diciendo el Señor. ¿Y a quién se lo dice el Señor? Cuando le dice la falta de caridad de la persona, de los cristianos, de los creyentes. La falta de caridad es cuando vemos el pecado de los demás, pero no vemos el pecado de nosotros mismos. Vemos que el hermano, la hermana está pecando, o que el del mundo está pecando, pero no nos estamos fijando en lo que realmente estamos haciendo nosotros, o cómo estamos haciendo nosotros las cosas. Y lo empieza con una pregunta y dice el Señor Jesucristo: ¿por qué? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Está hablando ¿de cuál? Del de la iglesia. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Qué difícil es ver las faltas del otro cuando estamos ciegos. Pero ciegos, ¿por qué? Porque no es una paja lo que tenemos en nuestros ojos, sino, como dice la palabra, es una viga que no nos deja ver lo que hay en el ojo del otro. Pero nos atrevemos a juzgar. Eso es tener falta de caridad por el otro y por la otra. La caridad es ¿qué? Es el sentir lo que el otro está sintiendo. Esa es la caridad, sentir lo que el otro siente. Póngase en sus zapatos a ver qué está sintiendo el otro. Y entonces ahí sí podemos decir qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Otra cosa que nos habla el Señor, que está en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 46. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay lo que podríamos llamar nosotros conversaciones religiosas. ¿Qué son conversaciones religiosas? Donde todo momento están hablando de la palabra, pero en una forma no agradable. Religioso es cuando le ponemos a todo lo malo, no importa lo que sea. Religioso es cuando alguien hace algo e inmediatamente le atacamos con palabra, porque es que lo que dice la palabra es, pero no miramos si nosotros lo estamos haciendo, sino simplemente nos volvemos religiosos con lo que estamos diciendo, porque no estamos haciendo lo que el Señor nos dice. ¿Por qué el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
El Señor no nos envió a juzgar a nadie, no nos envió a reprocharle a nadie, nos envió a enseñarles. A eso sí nos envió el Señor. Pero no a tener esas conversaciones que se tornan hartas. ¿Por qué hay conversaciones que se tornan hartas? Cuando son esas conversaciones religiosas que uno escucha, dice uno, no son conversaciones de un cristiano, sino de alguien que utiliza la religiosidad para hablar. Nosotros podemos hablar y decir muchísimas cosas, hablar con muchas personas, pero ser agradables al hablar. Que tu conversación, como dice la palabra, somos sal y luz para el mundo. ¿Cómo es ser sal y luz? Ser sal y luz es que en nosotros se destelle la luz hacia los demás. Y ser sal es que le damos sabor. Lo que nosotros hablamos, la gente escucha y les atrae. Pero no que simplemente como somos cristianos, entonces todo el tiempo estamos hablando de cosas religiosas y entonces nadie quiere hablar con nosotros porque sabe cómo estamos hablando nosotros o cómo es nuestra conversación. Ahora, podríamos hablar también del legalismo. En Juan 7:23 dice en Juan 7:23: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Legalismos. ¿Qué son legalismos? Normalmente nosotros vemos legalismos en la iglesia o en algunas denominaciones, cuando se dice, por ejemplo, que la mujer no puede entrar al templo sin cubrirse la cabeza. Esos son legalismos. Que tiene que ir con los vestidos que le cubran de la cabeza a los pies. ¿Qué sacamos con tener un vestido que le cubra de la cabeza a los pies y el corazón está dañado? Es por eso son legalismos. Que la mujer no se puede maquillar, que no puede usar joyas. Esos son legalismos porque en ninguna parte de la Biblia lo dice. Muchos le atribuyen frases a la Biblia, como cuáles. Es que no se mueve ni una hoja de un árbol sin que Dios lo mande. Son frases que uno no encuentra en la Biblia. O muchos dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco existe en la Biblia. Son frases que no existen, son frases que se han inventado las personas, que se convierten en eso, en legalismos. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que nosotros seamos legalistas. El Señor quiere que nosotros seamos cristianos. El Señor quiere que nosotros comprendamos a la otra persona tal y como es. Él está hablando aquí al pueblo y está diciendo cómo es que un hombre sí se puede circuncidar en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, para que se diga que sí es hebreo en ese entonces, que sí era del pueblo hebreo si estaba circuncidado. Eso sí se podía hacer en un día de reposo. Dice, pero se enojan conmigo porque sané completamente a un hombre. No simplemente fue una circuncisión, que era una marca en la piel del hombre que significaba ser hebreo. Pero el Señor le está diciendo, yo no hice simplemente eso. Yo lo que hice fue sanarlo completamente. Aún hay en estos tiempos personas que creen que definitivamente no puede andar más de 3 millas el día
sábado. Legalismos. Que no pueden recibir dinero. Legalismos. Que las mujeres tienen que estar de un lado y los hombres del otro. Legalismos. A eso no es que nos manda el Señor nos manda es arrepentirnos de corazón y a buscar una vida perfecta delante de Él. ¿Cuántos legalismos se ven en este momento? Ahora últimamente también se dice, no, es que la mujer no puede predicar. Yo quiero que me muestren en la Biblia donde dice eso. O creemos en Jesucristo o creemos en Pablo. Porque lo que Pablo está diciendo es que la mujer no hable en la congregación, pero lo que está diciendo es, allá el templo estaba dividido en partes, donde en una parte estaban los hombres, en la otra las mujeres y en la otra los niños. Y a lo que Pablo se refería era, no venga la mujer delante del hombre a hacerle preguntas, sino espérese y las hace en su casa. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que la mujer no predique. Por el contrario, ¿qué hace el Señor Jesucristo con la mujer samaritana? Cuando se la encuentra en el pozo y tienen esa conversación tan hermosa, donde le muestra la salvación y la mujer cree y se convence de que Él es Dios y que es su Salvador, ¿y qué le dice? Vaya, cuéntele a su familia, a su esposo, a todo el pueblo. ¿Eso qué es? Eso no es predicar. Eso es predicar. Y el Señor la envió a predicar. Entonces, ¿cuántos hoy dicen es que la mujer no debe predicar? Otros que dicen no, es que la mujer no puede ser cabeza en el hogar. Y entonces, ¿qué hacemos con todos los hogares? Que hombres sinvergüenzas, porque lo podemos decir así, han dejado a su esposa con sus hijos botados y ellas tienen que convertirse en cabezas de hogar. ¿Legalismos? Entonces ellas no pueden ser cabeza de hogar. Hay muchísimas cosas que aún entre los cristianos hoy creen que si lo hacen o lo dejan de hacer, están perdiendo la gloria de Dios. La mujer vale tanto como el hombre en el hogar. Y la mujer tiene palabra como el hombre en el hogar. Los dos tienen autoridad. Que el hombre es la cabeza es diferente, porque eso lo dice la palabra. El hombre es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre. Pero no dice en ninguna parte que la mujer sea pisoteada o que simplemente, como dijeron, que sirva solo para tener hijos y atender al esposo y cocinar, trapear y barrer. Eso es una mentira. La mujer tiene dignidad. Lo demás son legalismos que se ha inventado y que han cogido la Biblia para hacer de la palabra de Dios lo que las personas quieren que sea. Las sacan de contexto y las traen a un contexto totalmente diferente para hacer que la palabra diga lo que ellos quieren que diga. También podemos ver en Romanos 2:1 el juicio severo. El juicio severo. Dice en Romanos 2:1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso se llama un juicio severo. ¿Y a quién se lo está diciendo el Señor? No se lo está diciendo a los del mundo. Le está hablando esta palabra a la iglesia. Dice, por lo cual eres inexcusable. No hay excusa. Hombre, ¿a quién? A quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a juzgar a alguien? Ay, es que yo haría las cosas mejor. Si yo fuera, lo haría mejor. ¿Por qué no lo haces?
¿Por qué no vas y haces las cosas a ver si tú las haces mejor que las hace la otra persona a quien tú estás juzgando? Es que yo haría. ¿Y por qué no lo haces? Pero nosotros siempre tenemos un juicio contra las otras personas, no viendo que, como dice la palabra, nos estamos condenando a nosotros mismos. Nos estamos condenando, ¿por qué? Porque nosotros no somos capaces de hacer lo que muchas otras personas hacen, porque tienen dones y talentos que nosotros no hacemos, pero que creemos que tal vez nosotros podemos hacer lo que ellos hacen, hacerlo mucho mejor. Soné como Cantinflas, pero bueno, creo que me entendieron. Entonces, si nosotros estamos hablando, como dice aquí la palabra, de un juicio severo, Romanos 2:1, un juicio severo es el que nosotros simplemente damos sin importar a quién, ni por qué, ni cuándo. Pero creemos que es mi juicio y yo lo veo así y así se tiene que hacer. Pero resulta que no. Porque delante de Dios no somos quien para juzgar. Nosotros no tenemos por qué juzgar absolutamente a nadie. El único que puede juzgar se llama Dios. Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Es que hizo. Si tú creíste hacer lo mejor, ¿por qué no lo hiciste? O es que si tú crees que a ti te salen las cosas mejor, ¿por qué no lo haces? Dedícate a hacer lo que está haciendo el otro o la otra. Si es que crees que lo hace mal, hazlo tú, para que las cosas te salgan bien como tú quieres que se hagan. Pero a veces nosotros hacemos o tratamos de hacer lo que la otra persona está haciendo, que nosotros creemos que está mal hecho, y resulta que nos sale peor, o simplemente no nos salen las cosas. El juicio severo es cuando yo no permito que haya margen de error a una persona. No puede haber 1 milímetro de error, porque si no, no me sirve. Eso es un juicio severo, y es lo que está diciendo el Señor. ¿Tú qué juzgas? Dice, eres inexcusable. Tú no tienes excusa porque estás juzgando y estás viendo lo que realmente no tienes que ver, no tienes que juzgar. Cuidado. Nosotros no podemos juzgar, y mucho menos juzgar a la ligera. Simplemente cuando vayamos a juzgar, miremos bien lo que estamos haciendo y diciendo. Romanos 2:21. Romanos 2:21 dice así: Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es la pregunta. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Dice la palabra. En algún momento, cuando tuvimos que hacer la prueba del polígrafo, nunca nos dijeron cómo era. Simplemente no pasamos. ¿Por qué? Porque una de las preguntas fue: ¿usted ha robado? Pues, no. Mentira. Sí había robado. Pero yo, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿O por qué? ¿A quién? Resulta que cuando son esa clase de pruebas, es durante toda tu vida. Eso quiere decir que si en algún momento te tomaste las monedas que estaban sobre la mesa y eran monedas de tu mamá, estabas robando. Y en ese momento, cuando dijiste no, estabas mintiendo. Cuando dice predicar y no aplicar, como dice Romanos 2:21,
Y nos dice el Señor: tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Imaginémonos el tono con que lo dijo el Señor Jesucristo cuando dice: tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, nosotros le enseñamos a los demás, pero nosotros no ponemos en práctica lo mismo que estamos enseñando. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y yo no creo que esto se lo esté diciendo a otra persona que no sea la misma iglesia. Como dije al principio, hay cosas que nunca se predican. ¿Pero por qué? Si están escritas en la palabra. Y lo que está diciendo es: ¿cómo es? Como dice el dicho popular, porque eso no lo dice en la Biblia. Y muchos dicen: lo dice en la Biblia. El cura predica, pero no aplica. Y lo está diciendo la palabra. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Nosotros no podemos estar predicando una cosa y que nuestro testimonio delante de la gente, delante del mundo, sea otra. Tiene que ser consecuente nuestra predicación, nuestras palabras tienen que ser consecuentes con nuestro testimonio. Lo que nosotros enseñamos se tiene que ver, se tiene que notar. Las personas tienen que notar cómo soy yo, cómo eres tú, qué estás enseñando. O como dice el Señor Jesucristo: enseñan cosas y ponen a cargar cosas a las personas, pero ustedes ni con un dedo las empujan. Eso sería otro ejemplo. Estamos enseñando cosas a las personas que no hagan, pero las estamos haciendo. Estamos poniendo trabajo a otros, pero no somos capaces de hacerlo. Tito 1:16. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Otra vez, eso se llama una profesión falsa. Profesión no se refiere al quehacer. Profesión se refiere, cuando habla de esta profesión falsa, es lo que profesan, los que dicen, lo que sale de la boca, eso es profesar. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hablamos que somos cristianos, que somos lo mejor del mundo, los amados de Dios, pero detestamos al hermano, a la hermana, al prójimo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Podemos decir, o se escucha decir, y esa persona dice que es cristiana. Aquí todo el mundo lo conoce como el cristiano o la cristiana, pero mire cuál es su actuar, mire cuál es su testimonio, mire cómo anda. Entonces, ¿cómo es que nosotros, si decimos conocer a Dios, hacemos cosas en contra de lo que nosotros mismos estamos hablando y diciendo de Dios? Nuestro testimonio debe concordar con lo que nosotros hablamos y decimos. No puede haber un cambio, no puede haber absolutamente nada. Ahí sí no puede haber margen de error. Porque es que nosotros, si decimos conocer a Dios, debemos andar como Jesucristo. Si nosotros